Muy buen día, amigos. Hoy, como todos los domingos, espero a Ronald Rodríguez para conversar con él. Ustedes saben que los domingos frecuentemente converso con Ronald Rodríguez siempre y cuando las condiciones se nos presenten favorables. Porque ocurre que en el Zulia, que es de donde hacemos la conversación con Ronald Rodríguez, a veces no hay electricidad. Son malas veces que no la hay, entonces tenemos que buscar la manera de acercarnos a una hora en la que podamos tener electricidad. Por acá tengo el saludo de Gian PK05, que no sé quién es, pero de quien sí sé es de Luis Bozo Rincón, quien está con nosotros de una vez. Espero por Ronald Rodríguez, pero antes quería comentarles un poco lo que la gente de la provincia siente, o que he sentido yo en todo caso, con dos expresiones que me han llamado la atención. Una de ellas dice: seguid el ejemplo que Caracas dio. Está en el himno nacional. Sí, el himno nacional de Venezuela nos dice que los venezolanos debemos seguir el ejemplo que Caracas nos dio. Bueno, sin duda los acontecimientos políticos más importantes del país, o los más reconocidos seguramente por los historiadores, se sucedieron en Caracas. Además que Caracas es la cuna del Libertador. Y en la otra expresión dice así: las muchachas de Caracas son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto, que se ríen de todo el que ven. Y yo digo, ¿por qué se reirán las muchachas de Caracas, que como todas las muchachas del resto del país deben bailar bonito y deben bailar bien y deben ser bonitas? Yo puedo decir, por ejemplo, que hasta en los lugares más recónditos de Venezuela hay mujeres bonitas y que saben bailar. Ahora en el llano es frecuente ver a esas muchachas zapateando. Es una cosa tan hermosa como ver ese zapateo, ese movimiento sensual que se da alrededor de la música llanera, del joropo en particular. Pero nada que decir que no tenga que ver con el movimiento de nuestras muchachas del Zulia, que bailan gaita. Y la gaita se hizo importante justamente cuando se comenzó a bailar. Y esa gracia con que bailan las maracuchas y las zulianas en particular, la gaita y la guaracha zuliana, que también es una expresión del Zulia. Pues bien, yo me ha marcado porque siempre me hablan de Caracas, y yo creo que Caracas es muy importante sin duda, pero las mujeres zulianas son preciosísimas y bailan bien. A mí me consta de una que cuando estaba joven se montaba en una mesa en la cervecería 5 de Julio y bailaba de lo lindo. Era un espectáculo que a veces opacaba a la gente que estaba viendo, opacaba a los conjuntos que estaban en tarima mientras ella bailaba sobre la mesa de la cervecería 5 de Julio. Y te digo, yo no he visto una caraqueña que lo haga mejor que esta zuliana. Bueno, pero entonces resulta que en Caracas los políticos también han decidido cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, últimamente en Caracas decidieron que no hay que ir a las elecciones parlamentarias, porque primero tienen que reconocer que perdieron las elecciones, que el gobierno perdió las elecciones del 28. Y eso no es fácil, porque es un gobierno que no atiende a criterios democráticos, sino que por el contrario lo que lo mueve es la permanencia en el poder por el poder mismo, es decir, por los privilegios que genera el poder. Y si bien es cierto, se le ganó, nadie podía pensar que el gobierno iba a entregar. Ahora, ¿cómo sacar a un gobierno que no se quiere ir? Y que no se quiere ir porque sabe que a la salida qué cosas pueden pasar. Mucha gente apostó a que el regreso del señor Trump
a la presidencia de los Estados Unidos sería el elemento detonante para que Maduro, en virtud de las políticas del señor Trump, saliera huyendo. Pero no es así. Maduro y su gente tienen apoyos importantes en países también muy importantes. Incluso de uno que está llamado, yo no lo veré tal vez, a ser la principal potencia económica del mundo y tal vez también la principal potencia política. Porque el mundo de hoy se acerca más a China que a los Estados Unidos. Mientras los chinos abogan por la Organización Mundial del Comercio, los Estados Unidos se está alejando y aislándose de organizaciones de carácter internacional que, si bien es cierto, no son lo suficientemente habilidosas en resolver problemas, no menos cierto es que sí sirven como muros de contención. Pero eso será un asunto que veremos cuando ya yo esté un poquito más viejito y el peligro amarillo esté ya instalado más allá de donde ahora está. Yo no dudo que no hay posibilidad alguna de que los Estados Unidos, en un plazo de no sé cuántos años, pero sería en todo caso más de 10 o 15 años, no ceda su supremacía en el mundo. Y eso es grave porque Estados Unidos significa para el mundo, digamos, un farol importante. La gente siempre es muy dada a creer que el mundo comenzó a ser diferente a partir de la Revolución Francesa. Y hay que reconocer que los propios líderes de la Revolución Francesa terminaron aceptando que ellos tomaron mucho de lo que la independencia de los Estados Unidos logró y de su constitución. Entonces, como quiera que pareciera que estamos en tiempos muy convulsos, donde la incertidumbre se hace mayor, nosotros seguimos creyendo que hay alguien que nos pueda ayudar, cuando en la política no son las amistades, sino los intereses. Y fíjense que el señor que fue a hacer una visita a Caracas, muy noble por cierto, porque fue a tratar de lograr la liberación de unos nacionales de los Estados Unidos que estaban injustamente detenidos, o tal vez justamente detenidos, pero los cambiaron. Y el señor Richard Grenell dijo una cosa que me pareció interesante. Dijo: nosotros no estamos para cambiar gobiernos. Nuestra principal propuesta es la seguridad de los Estados Unidos, nada más loable. Pero eso fue un balde de agua fría para muchos venezolanos que pensaban que los tiempos habían cambiado y que el viejo gagá Biden estaba fuera y que ahora sí teníamos gente capaz de obligar a Maduro a cambiar de posición. Y miren que ya lo dijo Grenell, que es un personaje muy importante, que es una suerte de secretario de Estado, porque se mueve por los sitios más difíciles, tratando de llevar la propuesta del presidente Trump. Bueno, pero me quiero referir a lo de Caracas, porque resulta que a mí ya hubo dos puntos que me llamaron la atención. El día de las elecciones del 28, a las 7 de la noche, y un poco antes, aquí en esta ciudad de la Florida donde yo me encuentro, teníamos información en tiempo real de que los resultados electorales del Zulia estaban dando ganador a Edmundo González. Y cuando contrastamos con algunos amigos en el interior, nos estaban diciendo lo mismo, e incluso anotando que habían zonas de Venezuela donde había ganado tradicionalmente el chavismo y esta vez no lo había hecho. Era el momento para decir: ganamos la elección, la ganamos, y después con las actas en la mano demostrar que habíamos ganado. Pero no, hubo esa pequeña omisión. La otra omisión que yo considero importante fue que después de haber ganado y de haber hecho una gesta como la que se hizo, no se fue capaz de abrir el abanico
y llamar a todos aquellos, e incluso los que habían estado contra la candidatura del mundo, para crear un gran frente de defensa de la democracia que dejara al gobierno aislado. Mientras que el gobierno, sí, por supuesto, rápidamente llamó a sus alfiles, a sus adláteres, como el conde del Guácharo, el Arrati, el otro y el otro, para que de alguna manera dijeran algo a favor del gobierno, sabiendo pues que ya habían trabajado la tesis de no entregar, pero había que obligarlos a que la no entrega fuera mucho más costosa, y lo fue. Yo dije en su momento que la oposición había ganado las elecciones, pero que Maduro estaba ganando la partida por las omisiones. No solamente por las omisiones, sino porque quien salió a la defensa del proceso electoral fue Enrique Márquez, que por cierto está detenido, y a nadie pareciera importarle la detención de Enrique Márquez. Y no les parece importante porque Márquez, con su accionar político, de ser un dirigente, digamos, no tan celebrado a nivel nacional, a pesar de que había sido miembro del Consejo Nacional Electoral, pasó a ser una figura importantísima y alguien lo ve como un competidor a futuro. Porque la mezquindad en política existe. Tal vez si no hubiese mezquindad no habría política. Entonces, en vista de esto, decidieron, atención, la que hemos tenido siempre y la que el gobierno siempre prevé. En las elecciones del 28 pensaban que nos íbamos a tener y no lo hicimos y le ganamos. En el 15 fue igual y le ganamos. Ahora el gobierno midió y dijo, no, vamos a provocarles un poco. Y en vez de la oposición decirle, le vamos a ganar esta elección también de gobernadores, que no es lo mismo que salga Amoroso diciendo que ganaron todas las gobernaciones, a decir que ganaron la presidencia. Es difícil porque en las regiones la gente estaba pendiente y las cosas podían ser diferentes. Y si no, pues iríamos para la última elección, lo íbamos a ganar con elecciones, porque la oposición no tiene capacidad militar ni capacidad de generar violencia para imponerse sobre el gobierno. Y tampoco tiene capacidad de convocatoria, porque el venezolano entendió que después de aquellas grandes marchas, que fueron confiscadas por algunos sectores, de los que no es bueno hablar ahora, salir a la calle corre riesgo gravísimo, porque el gobierno sabe cómo atacar y dónde atacar. Bueno, era el momento de decirle al gobierno, vamos a elecciones y les vamos a ganar otra vez. Y evidentemente le podíamos quitar 15 o 20 gobernaciones, dada la situación de que había gente que no quería participar. En el Zulia, según datos que poseo, de la gente que está haciendo trabajo electoral a favor de la democracia en ese estado, han descubierto que de cada 4 personas que votaron la vez pasada, esta vez solamente lo va a hacer uno. Y no hay plan para que voten los demás. Lo que quiere decir que poco más o poco menos se va a producir en el Zulia lo mismo que ocurrió cuando Guanipa desertó del triunfo en la gobernación y dejó que mediante la abstención Omar Prieto llegara a gobernador del Zulia, una cosa que no debió pasar nunca. El peor chavista para gobernador del Zulia era Prieto, y se lo dijimos a la gente. Yo recuerdo unas amigas a quienes yo les hacía una publicidad de un restaurante que eran enemigas de Rosales por ladrón. Y yo le dije, miren, lo que se dice por San Francisco y en particular en Sierra Maestra, y lo que dice el padre Palmar es que este señor no es. Yo no digo que Rosales no haya hecho alguna cosilla mala, pero las ha hecho todas. No. Y miren lo que pasó. Se recuperó el Zulia y algunas alcaldías y se respira otro ambiente. Pero lamentablemente la vamos a perder porque en Caracas, por la razón que sea, llamaron a la abstención y esa abstención va a surtir efecto porque a la gente le gusta más quedarse en sus casas. Ya no con la parrillita, será con las mandocas y las empanadas. Se va a quedar en su casa. Y luego nos vamos a lamentar, pero resulta que después que Maduro gane las elecciones parlamentarias va a crear una manera de mantenerse en el poder que no va a darle a la oposición nunca oportunidad de ganarla. Porque ellos no son pendejos, pendejos son los opositores. Ellos van a hacer un nuevo cuerpo doctrinario en el electoral, como el cubano, donde nada más se van a aparecer ellos. Y entonces todos estos que nos están llamando, que nos están hablando de la
atención, se vendrán a Miami si es que pueden venir ahora en estos 4 años a su café, que será Café Ricardo, Café, en fin, Café en Miami, para rumiar sus desventuras, tal como los cubanos que tienen 60 y tantos años rumiando sus desventuras en un calentito café en el Versalles o en la Carreta. Eso está allí. Y lamentablemente eso va a pasar. Yo no quisiera que eso pasara, pero es lo que veo. Lo lamentable del caso es que cuando uno se lo dice a alguien que no lo quiere oír, yo no estoy diciendo que mi opinión sea la única. Hay muchas opiniones, pero sería bueno que lo discutieran. Lo que yo pido es que lo discutan con el propósito de que lo que se tome sea lo mejor. Pero no hay que dejar pasar la importancia de una elección a la que hay que ir en las condiciones tal como fuimos a la otra. Tal como fuimos a la otra. Y en una oportunidad ya muy lejana, yo les dije a la gente que había que ir al encuentro de los sectores democráticos que había en el chavismo. Y me dijeron, no seas iluso, hay sectores democráticos, pues los había. En esos días estaba ascendiendo en la cosa un sociólogo del que ahora no recuerdo el nombre porque ya pasó prácticamente, pero estaba Héctor Navarro y otros más. Y yo les decía, hay sectores democráticos con los que hay que hablar. Pues no, ni con eso ni con nadie. Ni con eso ni con nadie. Porque nosotros somos puros. Unos tipos que, mutando, uno se da cuenta que no son nada demócratas. Unos tipos que no pueden ser demócratas porque ellos tienen muchos años al frente de sus partidos y cuando convocan elecciones, las convocan elecciones amañadas. Y además, porque en Venezuela los partidos políticos no expresan la opinión de los militantes, sino la expresión. Un tipo que tiene un partido político para hacer lo que quiere. Para eso tiene el partido político. No para que la gente lo acompañe en las decisiones que haya que tomar. No, es para que esa gente le sirva a sus intereses. Y cuando no le sirva, lo deja. Bueno, uno de ellos es Leopoldo López. Tuvo en Primero Justicia, tuvo en Nuevo Tiempo y en Voluntad Popular. Igual Capriles, igual Borges. Igual otros. Pero esos son los que tenemos, desgraciadamente. Luego habrá una nueva camada de líderes que surgirán de algún lugar, pero tendrán que surgir. Quizás las universidades sirvan, pero son universidades que están en un mal estado. No solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista profesional. Porque una buena parte de los profesores universitarios se han marchado. Y tienen que marcharse porque un profesor titular a dedicación exclusiva que le paguen $8 mensual no puede, yo no sé cómo, yo de verdad que no sé cómo puede ir a dar clase. De verdad que no lo sé. Y si va a dar clases, oye, es terrible ir a dar clases sabiendo que te tienes que ir caminando de la Facultad de Economía a Siruma a ver si pasa un carrito de Siruma o un autobús. O cómo comprar la ropa, o cómo comprar los libros. O cómo deja de pensar en estas penurias cuando está dando una clase, por ejemplo, en comercio internacional, de qué son los aranceles. Que están muy de moda, por cierto. Entonces, allí quizás no tengamos el liderazgo, pero en alguna parte surgirá. Tal vez surja de los sindicatos, de la clase, de los campesinos, pero habrán líderes, como los hubo siempre. Claro, en el pasado los líderes eran esclarecidos. Hoy el liderazgo nuestro poco sabe de historia, poco sabe de geografía, poco sabe de matemática y lo peor, pocos saben del ejército. Usted interroga a un dirigente de la oposición y le dice que sí, que es un pelotón y no sabe cuántos hombres son, que es una compañía, tampoco lo sabe. ¿Cuáles son los grados? Y probablemente tampoco lo sepan, porque no les interesó nunca. Y los militares son importantes en Venezuela, para bien o para mal. Y no todos los militares son malos. Lo que pasa es que la presión sobre ellos, que están plenamente localizados, es muy fuerte. Es muy fuerte. Y sin duda es fácil decir que son unos cobardes sin darse cuenta que ellos no pueden moverse solos porque lo perderían todo. Pero la protección va por dentro y como no hay un trabajo y no se conoce lo militar, pues tampoco se ha hecho al respecto. Yo recuerdo que cuando en el 2015
ganan las elecciones de la oposición. Yo dije, este es el momento de abrir las compuertas para un gran acuerdo. Acuerdo que pasaba por tomar en consideración esa fuerza que está allí, que es la fuerza que administra la violencia, que son los militares. Y Henry Ramos dijo, se tiró un discursazo contra los militares. Y yo dije, ay carajo, las cosas no van bien. Las cosas no van bien. Y lo que sí fue bien, que fue que bajó los cuadros de Chávez, que por cierto eran unos cuadros muy feos, y había que quitarlos de ahí, de ese parlamento. La oposición tiene que aprender a jugar y a veces darse cuenta que la transición tiene que ser una transición pactada. Y que pactada pasa por darle algunas garantías a los que tienen el poder y no lo van a soltar. Yo creo que los rusos no sueltan a Venezuela. Ni siquiera si Trump le propone cambiarla por Ucrania. No. Trump está más interesado en Groenlandia que en Margarita o que en Isla de Toa. ¿Por qué Trump no quiere comprar Isla de Toa? Por ejemplo, ahí no hay tierra rara y rara es la gente. Bueno, chicos, porque Trump seguramente no tiene interés en Venezuela, sino tiene interés en las tierras raras de Ucrania, o simplemente lo usa como moneda de cambio. Bueno, lo dejo así porque Ronald no apareció. Quién sabe qué problema tendrá, porque hoy no apareció ni siquiera haciéndose presente a través de la transmisión. Pero para concluir, quiero decirles que en Argentina hay una mujer que siempre me acusaban de que yo decía que Cristina Kirchner era una mujer bonita. Yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que estando Cristina Kirchner y Néstor, su esposo, era presidente, Macri, que luego fue presidente, dijo en una oportunidad que había visto a Cristina en minifalda y que le parecía que las piernas de Cristina eran bonitas. Yo también oí decir que Cristina tuvo unos amoríos con Chávez, pero no le di credibilidad, aunque sé por buenas fuentes que pareciera ser que Cristina quedó en posesión de una parte de la fortuna de Chávez para cuidar de los hijos de Chávez. Que no han necesitado de eso porque las muchachitas son bastante diligentes y parece que tienen bastante dinero por su cuenta. Deben haber trabajado mucho para tener la fortuna que tienen. También se dijo en una oportunidad que Cristina Kirchner tenía un enamoramiento con el juez Garzón, este juez muy famoso que fue el que logró meter preso a Pinochet en Inglaterra, y que es famoso y que lo sacaron del Poder Judicial español por algunas cositas que luego no se probaron, pero que en fin de cuentas todo el mundo decía que Garzón era un tipo muy buen juez o muy buen abogado y que se había enamorado de Cristina. Pues parece ser que eso tampoco fue verdad porque el propio juez lo desmintió. El propio Garzón lo desmintió. Pero lo que sí es verdad es que Cristina Kirchner, más su esposo, a decir del chofer de Néstor Kirchner, la plata que mandaban para donde tenían la residencia, que es en una zona de Argentina, la plata no la contaban, la plata la pesaban en bolsas esas de basura. Y hay un caso, por ejemplo, de un ministro de Kirchner que lanzó a un monasterio, por cierto, un monasterio que era protegido del Papa Francisco, lanzó un maletín con 9 millones de dólares y unos relojes y unas cosas de lujo. Y el hombre lo negó, pero lo cierto del caso es que Cristina Kirchner ha sido condenada por prevaricación, por corrupción y por una serie de delitos. Casi todos ciertos. Y además hay un juicio abierto porque pareciera ser que cuando había un fiscal que estaba a punto de poner a descubierto que el kirchnerismo había protegido a los iraníes que volaron la sede de un instituto judío en Buenos Aires, el hombre apareció, se suicidó. Pero todo parece indicar
que el jefe de la policía, de los servicios secretos, que estaba al servicio de Cristina, alteró toda el área del crimen y todavía no se sabe qué pasó, pero en la mente de la gente quedó que esta señora Kirchner, que por cierto, la hija de Kirchner estaba acusada también de algunas cosillas mal hechas. ¿Y sabe qué hizo la señora Kirchner? La mandó a Cuba porque estaba enferma, para que la justicia argentina, que no es tan buena así como la gente cree, la podía detener. Pero Cristina en estos días, el Departamento de Estado, no sé quién, por cierto, declararon que Cristina Kirchner tiene prohibida la entrada a los Estados Unidos, como le va a pasar a los venezolanos en el futuro. A los venezolanos está bien que les pase, porque sí, porque los venezolanos todos somos descendientes del Tren de Aragua. Y los que no son del Tren de Aragua son del Tren Gaitero. Es decir, ese Tren de Aragua tiene más vagones que nadie más. Nadie más tiene más vagones que el Tren de Aragua. Y por supuesto, Cristina se ha puesto brava y ha comenzado a decir cosas que todo el mundo sabe y cree. Y está persuadido porque hubo juicio y todo. Pero está molesta. Y yo me pregunto, ¿por qué se molesta Cristina Kirchner porque no la dejen entrar a los Estados Unidos? Diosdado Cabello no está molesto por eso. La mujer de Diosdado tampoco. Iri Varela tampoco. No está molesto porque a quien sí le gustaban los Estados Unidos era Silvia Flores. Y le gustaba por una razón. Se las voy a contar. Silvia Flores siempre venía para Estados Unidos en primavera a comprar las bufandas y las cosas y tal que quedaban frías del invierno. Porque yo se las vi. También se compraba gafas y esas cosas y carteras. Y más una que otra vez que esta señora Flores se iba a Canal Street en Nueva York a comprar carteras. Carteras de marca, pero falsificadas. Falsificadas no, carteras de marca que entraban como de contrabando. Eso me dijeron, y yo nunca he tenido contacto con Silvia Flores, pero los amigos que le dieron las carteras sí. Incluso los relojes. Porque hay un reloj de marca, de una bonita marca, puede costar, de esas marcas carísimas, pueden costar $40, $50. Y Maduro tiene unos cuantos de esos. Por eso que la gente dice que Maduro Maduro lo que tiene Maduro lo que tiene son relojes de fantasía, cosas de esas. Con la marca, eso sí, una marca buena. La Maduro no es así ostentoso como la gente cree. Más ostentoso es Diosdado. Bueno, chicos, lo cierto es que Cristina está molesta. Y cómo no va a estar molesta si es que la política argentina es una cosa terrible. El presidente actual lo acusan de haber promovido una marca una marca de criptomonedas. Y cuando él la estaba anunciando, la criptomoneda se fue arriba. Y cuando en pocas horas la criptomoneda perdió valor y muchos argentinos fueron estafados. Y el que estaba promoviendo la cuestión era el de la motosierra, que por cierto, no hay una cosa de mal gusto, como por ejemplo que en una reunión política, así sea de la derecha o de la izquierda, de la extrema izquierda o de los neutros, se aparezca un hombre con una motosierra y se le entrega una motosierra, una cosa tan pedestre, tan vulgar, se le entrega a un hombre que tiene la posibilidad de llevarnos a Marte. O que tiene un carro eléctrico que lo que le falta es hablar. O yo no sé si hablará también. El Tesla. Y entonces le regaló una motosierra a Elon Musk. Y Musk la mostró. Yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando en el mundo? Bueno, lo que está pasando en el mundo es que hay países donde el presidente mete preso al alcalde que le hace oposición. Lo manda a meter preso. O un país donde toda la vida las cifras y los resultados y los indicadores económicos estaban digamos, disponibles para quien los necesitara, y ahora pareciera ser que van a evitar que se publiquen los resultados, igualito que en Venezuela. A mí hay un presidente que se me parece mucho a Chávez. Y no sé por qué tengo el pálpito que un día va a promover un cambio de constitución. No sé por qué. Bueno, lo que sí sé es que ya he pasado bastante tiempo hablando con ustedes. A veces me dicen, Francisco, pero es que es muy corto. Es que yo creo que
A la gente le gusta que uno hable y cuente cosas, pero resulta que Ronald no apareció. Que me iba a hablar de la comida maracucha y de la calle esa, que es una calle que va a ser buenísima, que yo lamento no poder salir, porque ustedes saben cómo son las cosas de los que tenemos el parole y los TPS y esas cosas que nos cuesta mucho, que bueno, ustedes saben. Pero les voy a contar, hoy en la mañana, antes de comenzar a conversar con ustedes, me comí 2 pastelitos de carne del Gochón. Yo sabía que el Gochón estaba en Maracaibo, pero ahora el Gochón, que me dicen los conocedores de esta urbe llamada Miami, que estaban en Kendall, ahora están en Doral, en el sitio donde están los venezolanos. Y les voy a contar, esos pastelitos del Gochón son los mejores. En Maracaibo son buenos, pero en Maracaibo hay muy buen pastelito. Pero los de aquí, que probé hoy, son una verdadera exquisitez. Y eso se lo pensaba decir a Ronald, que le encantan los pastelitos, las mandocas, las empanadas, los yoyos y todo le gusta. Pero desgraciadamente no está con nosotros hoy, a pesar de que escribió una columna muy buena que está en las redes, está en versión final, está en Calla Quien Calla, está en venezuelausa.org, está en Verdades y Rumores. En fin, la columna de Ronald Rodríguez está en muchos sitios. Yo aprovecho los sábados cuando me la envía para también enviárselo a unos amigos para que la lean. Usted búsquela. De verdad que esa es la mejor columna que se escribe en el periodismo venezolano. La de Ronald Rodríguez, que la hace semanalmente. Y bueno, ahora sí he de decirles que el tiempo se me ha acabado. Y solo que si usted quiere leerme, lo va a hacer próximamente en las páginas de Versión Final, donde voy a tener un artículo semanal, gracias a la deferencia que ha tenido el señor director del dueño del periódico, Carlos Alaimo, que me va a permitir escribir allí una columna semanal. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya me lamenté mucho la falta de Ronald. Trataré de contactarlo por teléfono y, por supuesto, a todos mis amigos, en particular a Pedro Luis Alcalá y también a Toribio López, a la Bea Fernández, quien me pidió estar conmigo hoy, pero lamentablemente, como esperaba Ronald, no le di entrada. El lunes, en la noche, a las 7 de la noche, voy a hablar con Ender Arena de la política internacional y sin duda también de lo que acontezca en Venezuela y lo que está ocurriendo con los inmigrantes. Un placer y hasta la próxima.